Y esta mañana extraordinaria ya tenemos, aparte de la producción de Acuarelas en Tango. Agustín, productor, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias por estar con nosotros. Al contrario, gracias a ti por invitarnos. Un placer. Y Héctor, creativo, porque verdaderamente esa parte, esa magia que podremos ver el día de mañana, tú la estructuraste. Bienvenido. Gracias por la invitación. Sí, bueno. Sí, adelante, háblenos sobre estas Acuarelas en Tango, que este espectáculo divino, que la gente no puede perdérselo en el Teatro Wilberto Cantón. Exacto. ¿No? Esto es un, bueno, porque mucha gente pregunta por qué Acuarelas en Tango, ¿no? Entonces siempre yo aclaro que siempre el tango se le encasilló en la parte dramática, que me dejó, que la abandoné, que la maté, entonces, negro todo, ¿no? Entonces quisimos darle un cambio, una frescura, por eso es el nombre, ¿no? De Acuarelas en Tango. Es un espectáculo que está conformado por un cuarteto musical, bandoneón, piano, contrabajo y violín. Pero lo bonito de esto es que el bandoneonista es mexicano. Mira qué rico. Es Ángel Pérez. La violinista Yolanda Sánchez es mexicana. El contrabajista Ángel París, mexicano. El único extranjero soy yo. Oye, ¿dónde quedan todos los argentinos? Sí. Los mexicanos, sí, digamos, mexicanos. Muy bien. La pareja de cantantes, que son pareja en la vida real, Diego y Mariana, son argentinos. La paisanita, la que baila, la china, como se le dice, es argentina y el gaucho es mexicano. Y las parejas están también mezcladas, una argentina y los demás mexicanos. Entonces, toda una mezcla de culturas hermosa donde podemos desarrollar este espectáculo, ¿no es cierto? Gracias. Agustín, ¿de qué manera se llevó a cabo esta producción y qué tanta complejidad tiene Acuarelas en Tango? A ver, cuéntanos. Bueno, mira, es muy interesante porque Bocha y yo nos conocimos hace 3 años. Tuvimos un acercamiento aquí en la Ciudad de México, en casa de unos amigos, y la segunda vez que nos vimos en el Aeropuerto Internacional de Buenos Aires. Mira. Y a partir de ahí empezamos a platicar, y bueno, ¿tú qué haces? ¿No? ¿Y tú qué haces? Y empezamos a platicar, y a partir de ahí nació, bueno, la inquietud ya la tenía él desde muchos años antes, pero ahí fue cuando me comentó, oye, yo quiero hacer, y el que yo quiero hacer y vamos a hacer, pasaron 2 años. Eso, sí. Pues. Y a principios de este año fue cuando decidimos, bueno, ya tomar cartas en el asunto y empezar a producir, empezar a ver qué necesitábamos, conformar todo el staff, el talento, el staff, el logotipo, todo, ¿no? Todo. Empezamos a trabajar a partir de marzo de este año más o menos, a conformar todos los elementos para crear este espectáculo. Ahora, desde tu óptica, esas Acuarelas en Tango, ¿qué quieres que expresen? ¿Cómo estamos de qué manera estamos llevando al tango con estas acuarelas? Precisamente como dijo el maestro Bocha, se trata de quitarle al tango esa parte oscura, triste, de sufrimiento y de llanto, ¿no? Y explotar mejor los sentimientos, ¿no? Proyectar la belleza del tango, la pasión que se siente al escucharlo o al verlo bailar, ¿no? Y entonces esto lo logramos, aparte de la belleza implícita ya en el baile y en la música, pues ya sabes, con los elementos técnicos, la iluminación, un buen audio, algunos efectos especiales, coreografía, ¿no? Lo único que hacemos es resaltar toda esa belleza que ya de por sí tiene el tango, ¿no? Maestro, en cuanto también al vestuario, a ver de qué manera va a estar, pues... Bueno, el vestuario está de acuerdo a cada tema que se interprete, ¿no es cierto? Como dice Agustín, todo va de acuerdo a cada tema que se haga con la iluminación y un vestuario, ¿no? Los gauchos, que se está viendo en la pantalla, tienen la ropa típica del gaucho, las botas, espuelas, o sea, todo eso redondea el espectáculo. La gente va a salir muy contenta de este espectáculo. El día de mañana en el Teatro Wilberto Cantón, ¿a qué hora? 8:30 de la noche, única función. Tenemos los boletos, ya están en Ticketmaster, y tenemos una función el 10 de noviembre en el Teatro Galerías de Guadalajara. Entonces esperamos a toda la gente de Jalisco que nos acompañe en esa función también. Muchísimas gracias, Héctor. Te agradezco en el alma. No, al contrario, gracias. Creativo. Gracias. Muchas gracias también, Agustín. Al contrario, muchas productor gracias. de Acuarelas en Tango. Les agradezco en el alma. Y bien, mientras